Hola, ¿cómo están? Aquí de vuelta en este ejercicio de apertura, de diálogo, de conversación, de llevar las ideas más allá de los textos, de las columnas y las historias, sino simplemente entrar en una comunicación más directa para seguir insistiendo en lo importante que es el diálogo en un momento tan polarizado como el que estamos viviendo política y socialmente, no diría en Puerto Rico, sino en el mundo. Bien, quiero empezar hablando desde este principio de semana sobre lo que ha sido la semana pasada. La semana pasada fue muy intensa, fue muy dura para Puerto Rico, principalmente porque arrancó la temporada de huracanes. No nos hemos acabado de recuperar de una experiencia traumática, de una experiencia que algunos están viviendo como si todavía estuviésemos al 20 de septiembre, al 21, 22, 23 de septiembre, esos días terribles. Todavía hay personas viviendo sin sus necesidades básicas y en total abandono, y eso es una verdadera tragedia. Y ya de por sí, pues sin habernos recuperado de esto, tenemos que empezar a prepararnos y a enfrentar una temporada de huracanes y no tenemos idea de lo que pueda pasar, pero sabemos que el sistema eléctrico está más frágil que nunca y que el gobierno ha sido muy poco eficiente en proveerle certezas a los ciudadanos. Y eso nos lleva a el segundo tema. Y el segundo tema naturalmente es el nuevo estimado de muertes que un estudio de Harvard reveló, poniendo esa cifra en 4.645 muertos tras el paso del huracán María, una cifra que supera exponencialmente el número oficial del gobierno, que se mantiene en 64 víctimas. Eso ha sido sumamente importante y ha sacudido el país y ha creado una polarización en el debate muy grande, al punto de que hay personas que hasta han hecho burlas sobre ese número. Y yo creo que más allá de seguirnos regodeando en el debate, les voy a compartir en la columna de comentarios un enlace a una columna que escribí sobre el tema la semana pasada. Se titula Un luto nacional, pero dejando eso de lado, que esa es la reacción urgente, el debate, entrando en él, yo creo que ya es tiempo esta semana de que empecemos a pensar cuáles son las lecciones y las ideas que surgen de ese debate. Y una de ellas sin duda tendría que ser que no se ha tratado con seriedad y sobre todo con urgencia, porque podrían decir que han querido tratarlo con seriedad, pero no basta la seriedad. Hace falta urgencia para atender un tema tan delicado como las muertes tras el paso del huracán. Hay muchísimas familias que están de luto, hay muchísimas familias que merecerían el consuelo de saber que se va a reivindicar la muerte, el motivo de muerte de su ser querido, y eso como país nos ayuda a todos. Todos sabemos que después del huracán no nos sentimos iguales. Todos sabemos que después del huracán nada se siente igual, el aire es distinto, los ambientes son distintos, no solamente mucha gente se ha ido, sino que nuestro paisaje, ese lugar que nos era familiar, ya no se ve igual. Y también sumado a eso, o sea, estamos teniendo un luto por nuestra cotidianidad, por nuestro espacio, por nuestra realidad, por la gente que ya no está, pero estamos teniendo un luto real. Y yo creo que el gobierno debe ser muy respetuoso de ese luto real, porque a lo mejor a usted no se le murió un familiar cercano, pero todos conocemos a alguien que tuvo una pérdida importante cercana a las fechas del huracán, y muchas de ellas se vinculan directamente con el paso del huracán. Basta ir a un hospital para uno saber que las cifras de intentos de suicidio se han disparado increíblemente, para uno entender que el problema está ahí y sigue vivo. Y no podemos no conectar los puntos, porque si no, no estamos conectando la historia completa, contando la historia completa. Negarnos a vincular estas muertes que por las historias que sus familiares cuentan se vinculan directamente con el paso del huracán, o se vinculan a consecuencia de situaciones que se generaron por el huracán, una planta eléctrica, falta de electricidad y un largo etcétera, es hacerle un flaco servicio al proceso de recuperarnos. Tenemos que entender qué nos pasó y cuál fue la dimensión y el extremo y la profundidad y el horror de lo que nos pasó, para poder comenzar a articular alguna forma de recuperación. Y esto naturalmente nos lleva al poder de lo simbólico.
Esta semana Gloribel Delgado Esquilín y Rafael Acevedo, ambos escritores, gestores culturales, creadores, tuvieron la gran iniciativa de hacer la manifestación de los zapatos, de llevar zapatos que representaran cada uno de esos muertos frente al Capitolio. Y esa manifestación, celebrada por muchísima gente, también fue criticada y es terrible. Obviamente hay una falta de sensibilidad ahí, pero de pronto nos reafirma el poder de lo simbólico. Lo simbólico va mucho más allá de lo tangible, toca el espectro de lo intangible, y esos zapatos ahí incomodaban mucho porque daban cuenta de que ahí hubo un cuerpo que ya no está, pero el rastro de ese cuerpo, el objeto con el que interactuó ese cuerpo alguna vez estaba ahí para recordarnos de que ahí donde están esos zapatos antes hubo un cuerpo que sostuvo un alma que los mira de frente y que los va a seguir mirando de frente hasta que no se tomen el tiempo de reaccionar y de realmente asumir este gran fracaso que ha sido que tantas personas que no tenían que morir hayan muerto. Y el número simbólico y el gesto simbólico también nos recuerda que este tipo de ejercicios nunca son inútiles, porque en la medida que una persona fue y se desahogó, en la medida que una persona fue y dignificó la vida de su familiar diciendo, ¿sabes qué? Me quieren decir que no, pero yo sé que mi familiar estuviera vivo si las cosas hubiesen sido diferentes. Y tener ese espacio de hacerlo público, de hacer una acción física, un pequeño ritual que concreta, que convierte en algo material, un sentimiento, eso es absolutamente poderoso y absolutamente sanador. Así que tengo que decir que el gesto ha sido extraordinario, que el gesto ha sido de una fuerza simbólica increíble, y ojalá, ellos han hablado de que tienen intenciones de que el proyecto siga evolucionando, pues ojalá que sí lo haga y podamos ver de qué manera desde lo simbólico también podemos aportar a sanar, y también podemos aportar a presionar para que desde lo concreto asumamos la lista de fracasos que vinieron con este paso del huracán y la pobre respuesta que recibimos de todas partes, excepto la comunitaria, y de ahí realmente podernos preparar para esta temporada de huracanes que ya tenemos encima. Y por último, quisiera hablarles sobre un proyecto que trabajé con una gran puertorriqueña. Ella es Charo Enríquez, la conocí, fuimos colegas casi como por 10 años en El Nuevo Día. Y ahora ella es una de las líderes del área de innovación y entrenamiento digital en el New York Times. Y hace unos meses Charo me llama para decirme que quería que trabajáramos juntas una pieza, un texto, un ensayo personal, mostrando las dos perspectivas respecto a quedarse o a irse. Porque naturalmente antes del paso del huracán, pero ahora mucho más, el tema de quedarse o irse ha saturado muchísimo, es súper sensible. Hubo esta campaña Yo No Me Quito, y en lugar de terminar siendo una campaña que generara una reacción positiva, generó muchísima indignación. Mucha gente se defendía, bueno, yo me fui, no es que yo me esté quitando, yo tengo derecho a tal. Y pues uno se da cuenta que obviamente es un tema súper sensible al que la gente reacciona porque le duele, porque le afecta. Entonces hemos trabajado esta pieza desde las dos perspectivas. Ella de haberse ido antes que pasara el huracán, yo de haberme quedado después que pasó el huracán, y la comparto con ustedes en los dos enlaces, en inglés y en español, para que sigamos conversando, para que incorporen a los comentarios sus historias personales, sus perspectivas respecto a este sentir, y bueno, que sigamos construyendo, que sigamos debatiendo saludablemente y que la conversación florezca, porque de este diálogo podemos llegar a algún lugar, siempre hablando con respeto, con empatía y con la certeza de que todos queremos la misma cosa, lo mejor para nuestro país y para nuestra familia. Así que nada, gracias, estoy loca por leer sus reacciones, y por favor, bienvenido el debate saludable, y aquí estaré hasta la próxima para que este espacio siga creciendo. Gracias.